El DJ cortó la música, pero no creo que nadie se diera cuenta al instante. El silencio que invadió el salón de banquetes era denso, de esos que te quitan el aire de los pulmones y te dejan a todos inmóviles. Los invitados miraban fijamente al centro de la pista de baile, con las copas de champán congeladas, a medio camino de sus labios, sin saber si era parte del espectáculo o un ataque de nervios. El prometido de mi hermana y el hombre al que todos habían llamado héroe toda la noche. Su rostro estaba pálido, desprovisto de toda arrogancia, y sus ojos miraban al frente con una mirada aterrorizada y fija. Frente a él, yo estaba allí de pie con un vaso de plástico lleno de ponche de frutas tibio, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Suspiré. Tomé un sorbo lento y rompí en silencio el silencio sofocante. Dije: «Tranquilo, comandante». Pero no se movió. Apenas respiraba. No podía porque en ese momento no estaba mirando a su futura cuñada, la decepción familiar que se ganaba la vida arreglando computadoras. Estaba mirando a un contraalmirante de 2 estrellas de inteligencia naval, y él sabía exactamente quién era superior a quién. Para entender por qué mi propia madre intentó disculparse por mi existencia 5 minutos antes, tienes que entender la mentira que les había permitido contar durante 15 años. Retrocedamos 20 minutos. El aire en el club de campo olía a dinero antiguo, perfume caro y desesperación. Llevaba mi vestido azul marino de siempre, sencillo y conservador, de esas cosas que te hacen mimetizarte con el papel pintado y desaparecer. Ese era el objetivo. Intentaba sobrevivir a otro de estos eventos sin incidentes. Pero mi madre, Patrice, una mujer que veía a sus hijos solo como accesorios de su propia vanidad, tenía otros planes. Estaba exhibiendo a Jack y a mi hermana Sarah como si fueran ponis de premio, absorbiendo la envidia del vecindario. Intenté agacharme cerca de la mesa del buffet para evitar la inspección, pero Patrice me acorraló entre el cóctel de camarones y la escultura de hielo. Entrecerró los ojos mientras examinaba mi atuendo, buscando algún defecto. Al no encontrar ninguno, extendió la mano y me ajustó el cuello con fuerza, clavándose ligeramente las uñas en mi cuello, un recordatorio físico de quién mandaba. Entonces llegó el susurro agudo y venenoso, diseñado para evitar que los invitados oyeran su desdén. «Por favor», siseó con una sonrisa falsa. «Jack es una foca. Es un guerrero. Ha visto cosas que tú no podrías entender. No lo aburras con tus anécdotas de entrada de datos». La miré fijamente, sintiendo ese ardor familiar en el pecho. Continuó, bajando la voz. «Solo asiente y sonríe. Que Sara brille hoy. Dios sabe que es la única que nos deja un legado digno de mención». Casi me río en su cara. Fue trágico, la verdad. Durante una década les había hecho creer que era un técnico de soporte informático de bajo nivel, arreglando impresoras y restableciendo contraseñas en un sótano. Era más fácil que explicar las autorizaciones de seguridad o los despliegues clasificados. Me miró con tanta lástima, pensando que envidiaba el tridente de Jack. No sabía que las órdenes de enviar a su equipo al fuego solían llegar primero a mi escritorio. Creía estar protegiendo a un héroe de guerra de una chica aburrida y atractiva. No tenía ni idea de que estaba a punto de presentarle un lobo a un dragón. Para mi madre mi vida era un vacío, una clara falta de logros por la que se sentía obligada a disculparse en cada reunión social. En el museo meticulosamente curado de su vida, yo era la pieza polvorienta en el rincón trasero que nadie visitaba. La narrativa que había construido era simple y devastadoramente efectiva. Yo era la desafortunada, la solterona con un trabajo sin futuro y soporte técnico que parecía incapaz de rehacer su vida. No era solo que estuviera decepcionada de mí, era que le avergonzaba que considerara mi privacidad un defecto personal que debía gestionar. Luego estaba Sarah, la niña de oro de la familia, una mujer que consideraba la obediencia como un rasgo de personalidad y cuyo mayor talento fue nunca desafiar la visión del mundo de nuestros padres. Sarah era guapa, manejable y, lo más importante, se casaba con un Navy SEAL. Para mi madre, eso era la cima del logro humano.
Observé desde la barrera cómo planeaban la boda, escuchando a mi madre hablar maravillas de Jack el héroe mientras me lanzaba miradas de lástima. Sabía exactamente lo que estaba pensando, que si me maquillaba más o hablaba menos de libros, quizá podría conquistar a un hombre la mitad de impresionante que Jack. La ironía de todo esto era corrosiva y consumía a mis pacientes día a día. Pensaban que me había perdido la cena de Navidad del año pasado por estar liada con el trabajo, una frase que mi madre repetía entre comillas exageradas para dar a entender que probablemente estaba sentada sola en mi apartamento comiendo comida para llevar. Recordaba esa noche vívidamente, pero no como ellos. Mientras trinchaban un pavo y se quejaban de mi ausencia, yo estaba a 90 metros bajo el agua en el Atlántico Norte, sentado en el centro de mando de un submarino sumergido. No estaba arreglando un router, estaba coordinando la extracción de un activo comprometido en territorio hostil mediante operaciones encubiertas. Mi realidad era un mundo que no tenían la autorización de seguridad para imaginar, y mucho menos comprender. No solo estaba en la Marina, yo era el director de ciberguerra de la Oficina de Inteligencia Naval, un contraalmirante de alto rango. En mi mundo, no recibía miradas de lástima. Recibía silencio y obediencia absoluta. Mis días transcurrían en un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible, donde el aire siempre estaba limpio y el único sonido era el zumbido de los servidores y los suaves tonos de la toma de decisiones. Al entrar en una sala de reuniones, las sillas rozaban el suelo mientras capitanes y comandantes experimentados se ponían firmes. Intenté conciliar estas dos versiones de mí mismo, pero la distancia se estaba volviendo imposible de superar. Mi madre criticaba constantemente mi falta de presencia en redes sociales, calificándola de rara y diciéndome que parecía un fracasado para el mundo exterior porque no tenía un Instagram lleno de fotos de brunch. No entendía que el Departamento de Defensa había borrado mi huella digital por motivos de seguridad nacional. Mientras ella se preocupaba por los me gusta y la interacción, yo autorizaba ataques cinéticos de nivel 5 contra células terroristas confirmadas. Tenía en mis manos la vida de miles de personas, tomando decisiones que trastocarían las fronteras geopolíticas. Sin embargo, tuve que sentarme a la mesa de los niños durante el Día de Acción de Gracias porque Sarah necesitaba apoyo ahora mismo. La fricción llegó a su punto álgido cuando se enviaron las invitaciones a la fiesta de compromiso. Vi el nombre en la tarjeta, Comandante Jack Sterling, y sentí una fría punzada de reconocimiento. No solo lo conocía como el prometido de Sarah, sabía su número de servicio, sus calificaciones de entrenamiento y todo su historial operativo. Había firmado personalmente sus 3 últimas órdenes de despliegue. Había revisado los informes posteriores a su paso por el Cuerno de África. Para mi familia, era un guerrero mítico. Para mí, era un recurso sumamente eficaz bajo mi mando. Consideré la posibilidad de saltarme la fiesta por completo. Habría sido la decisión fácil. Preferiría otra emergencia laboral. Quédate en las sombras y déjales tener su noche. Pero entonces pensé en cómo me había mirado mi madre a principios de esa semana, cómo había suspirado y dicho, «Intenta no avergonzarnos, Alara». Ese fue el punto de inflexión. Me di cuenta de que esconderme ya no me protegía. Les estaba dando la razón. Sabía algo que ellos desconocían. Jack Sterling era un profesional. Y todos los profesionales de la Marina conocen el rostro del director de ciberguerra. Mi retrato oficial colgaba en el muro de la cadena de mando de su base en Coronado, mirándolo cada día que entraba al cuartel general. Me miré en el espejo del pasillo antes de irme, alisándome el sencillo vestido azul marino que mi madre tanto odiaba. No traía mi uniforme, pero sí la verdad. Si querían juzgar el uniforme, decidí que finalmente tendrían que respetar el rango. Entré al salón sabiendo 2 cosas. 1, que los camarones probablemente estaban congelados. Y 2, que el comandante Sterling estaba a punto de tener el encuentro social más aterrador de su carrera,
Cuando finalmente entré al salón de baile, me moví con la precisión y la mesura que usaba al entrar en una sala de reuniones, no con el arrastrar de pies y manos de disculpa que mi familia esperaba. Para ellos mi silencio no era disciplina, era solo otro síntoma de mi perpetua infelicidad, una fase de mal humor que había durado 30 años. Mi hermana Sarah, la futura novia que veía el mundo a través de un filtro de optimismo agresivo, me interceptó cerca de la barra. Me apretó el brazo con una sonrisa compasiva, inclinándose para susurrar como si fuéramos adolescentes conspiradoras. «Jack está muy nervioso por conocer a todos, Ellie», dijo, con una condescendencia inmerecida en la voz, «así que, por favor, intenta no ser tan burocrática. Solo diviértete por una vez, ¿vale?» La miré, y lo absurdo de la situación casi me hizo reír. Le preocupaba que lo aburriera con hojas de cálculo, completamente inconsciente de que la burocracia, se burló, era la única razón por la que su prometido había regresado a casa de su último despliegue. Me tragué la réplica que me quemaba en la lengua, una explicación detallada de cómo ser divertido nos saca a un equipo de un cruce fronterizo hostil. Asentí, añadiendo su comentario al archivo mental donde guardaba cada desaire, cada cumpleaños olvidado y cada vez que me interrumpían en la cena. Al otro lado de la sala, el ambiente cambió cuando mi madre le indicó al DJ que apagara la música. No se conformaba con ignorarme. Necesitaba un apoyo para que Sarah brillara más, y yo siempre era la sombra conveniente. La vi avanzar hacia el escenario como un depredador que percibía debilidad, listo para usar mi aparente mediocridad para enaltecer al nuevo niño mimado de la familia. Fue entonces cuando finalmente lo vi con claridad. El comandante Sterling estaba de pie cerca de la mesa principal, vestido de blanco. Mis ojos se dirigieron instintivamente a su pecho, catalogando las condecoraciones. La Cruz de la Marina, el Corazón Púrpura y la condecoración de la campaña por el Cuerno de África. Mi pulso se calmó. Conocía esa cinta porque había autorizado los parámetros de la misión de la Operación Arena Roja. No era un desconocido, era el comandante táctico que había sido la voz en su auricular. Una persona normal se habría escondido en el baño para evitar la escena, pero al ver a mi madre pincharse, algo dentro de mí se endureció. No retrocedí. Caminé hacia el centro de la sala, junté las manos a la espalda y separé los pies a la anchura de los hombros. Un sutil cambio de hermana a oficial. Mamá golpeó el micrófono, con los ojos brillantes por la anticipación de una burla pública. Se aclaró la garganta, preparándose para cavar mi tumba. En cambio, estaba cavando la suya. La voz de mi madre resonó por los altavoces, ligeramente distorsionada por el sistema de sonido barato, pero su tono era nítido. Me hizo un gesto con la mano, débil y desdeñoso, como si señalara una mancha en la alfombra. «Y esta es», anunció, con una risa que tintineaba como cristales rotos. «Nuestra joven talentosa. Supongo que trabaja con computadoras en la trastienda de la Marina, en algún sótano profundo». Hizo una pausa para darle más efecto, esperando las risas educadas de la multitud, y cuando los consiguió, retorció el cuchillo aún más. «Quizás puedas ayudarla a arreglar su impresora algún día, Jack. Nos da mucha vergüenza que ni siquiera pudiera arreglarse para una noche tan importante. Pero ya sabes cómo es. Hay gente que simplemente no tiene esa chispa». Me quedé allí inmóvil, dejando que la humillación me invadiera una última vez. Era una pesadez familiar, la misma que sentí cuando olvidaron mi graduación de la universidad. La misma frialdad de cuando me pidieron sentarme en la última fila en la boda de mi primo para no arruinar las fotos. Vi a Jack volverse hacia mí, con una sonrisa educada y condicionada, listo para estrecharle la mano a la chica del momento y seguirle el juego a mi madre. Parecía relajado y seguro, hasta que nuestras miradas se cruzaron. El cambio fue instantáneo, violento y absoluto. Fue como ver cómo se disparaba un interruptor automático tras sus ojos. La sonrisa cortés se desvaneció, reemplazada por una mirada de puro terror primario que solo había visto en los rostros de oficiales subalternos que habían cometido errores catastróficos.
El color no solo desapareció de su rostro, sino que desapareció, dejándolo pálido contra el blanco puro de su uniforme. No miraba a la aburrida hermana de su prometida. Su cerebro había ignorado el entorno social y activado los profundos protocolos de anulación que le inculcaron durante la prepa. Reconoció la intensidad específica de mi mirada, la misma que lo observaba cada mañana desde las fotos de la cadena de mando en la pared de Coronado. Su mano se aflojó. El vaso de whisky escocés que sostenía se le escapó de las manos y se hizo añicos contra el suelo de madera. El sonido explotó como un disparo en la silenciosa habitación. Nadie se movió. Antes de que el vaso se asentara, el cuerpo de Jack se sobresaltó, literalmente, en una posición rígida de atención. Su columna se tensó como si estuviera electrificada. El aire abandonó la habitación. Entonces ladró, con la voz quebrada por el volumen que se usa para cortar el ruido de combate. Almirante en cubierta, se llevó la mano a la frente en un saludo tan brusco que vibró de adrenalina. «Contraalmirante Kent, señora», gritó, mirándome a 1000 metros de distancia, con el sudor cubriendo su frente al instante. No lo sabía. No tenía ni idea de que eras... Se atragantó con las palabras, incapaz de reconciliarse. La aterradora figura de sus reuniones informativas con la mujer de pie junto al buffet. Mi madre, bendita sea su ignorancia, soltó una risita nerviosa y confusa. Tocó el brazo de Jack, tratando su pánico como una linda peculiaridad social. «Jack, cariño, deja de molestarla». Ella arrulló, intentando bajarle el brazo. «Es que no tienes que hacerlo». Jack retrocedió ante su contacto como si fuera radiactiva. Rompió el protocolo el tiempo justo para espetarle, con la voz temblorosa de auténtico miedo. «Patrice, cállate», siseó, sin apartar la vista de la mía. «Soy el director de operaciones de inteligencia naval. Ella es oficial de bandera, tiene un rango superior al de Dios en este código postal». El silencio que siguió fue delicioso, denso y absoluto. Lo dejé allí colgado durante 3 segundos agonizantes, dejando que las palabras se filtraran en la pared de yeso, dejando que mi madre procesara la imposibilidad de lo que acababa de oír. La miré, viendo su boca abrirse y cerrarse sin emitir sonido alguno, y luego volví a mirar a Jack. Levanté la mano lenta y despreocupadamente, y devolví el saludo, un gesto perezoso y practicado que solo los de alto rango permiten. «¿Cómo estaba, comandante?», dije, con voz tranquila, baja, resonando en el silencio. «Y felicidades. Sara es una mujer afortunada». Jack no se relajó. Permaneció firme, sudando profusamente, con aspecto de querer atravesar el suelo. «Gracias, almirante», susurró. El silencio en esa habitación era denso. Ya no era el silencio de la confusión. Era el silencio de un cambio de paradigma. Mi madre me miró y por primera vez no vio su decepción. Vio lo que veía la marina de los EE. Autoridad. El silencio se rompió rápidamente, reemplazado por una carrera frenética. Personas que ni siquiera me habían mirado en toda la noche. Mi tía, los amigos de mi madre, primos lejanos, se adelantaron repentinamente. Se les oían nombres a raudales, intentando conectar con un oficial superior. Sentí una fría oleada de reivindicación al ver cómo la jerarquía social se desmoronaba en tiempo real. El comandante Sterling, sin embargo, estaba realmente angustiado. Se tambaleó hacia adelante, susurrando frenéticamente. «Almirante, señora, lo siento mucho. He violado los protocolos de confraternización. No tenía ni idea de su identidad. Mi prometido es mi...» Lo interrumpí suavemente, en voz baja y autoritaria. Le aseguré que estaba bien, pero el daño ya estaba hecho. La barrera de rango irrefutable se había establecido entre nosotros. Mi madre, Patrice, fue la única que intentó tomar las riendas de la historia. Se acercó a mí con el rostro radiante y sin ninguna disculpa, solo cálculo.
Extendió los brazos para abrazarme, lista para pasar al instante de la decepción a mi famosa hija, la almirante. Su voz era estridente, con falso orgullo. Mi hija, la almirante. ¿Por qué no nos lo dijiste? Podríamos haber presumido, podríamos haber invitado al secretario de la Marina a la boda. No le devolví el abrazo, levanté las manos, deteniéndola en seco. La miré directamente a los ojos, y la frialdad del esquife, mi mundo real, se impregnó en mi voz. No te lo dije, madre. Dije con la suficiente claridad para que los invitados más cercanos lo oyeran. No te lo dije porque mi trabajo exige absoluta discreción. Requiere una dedicación silenciosa que no busca la aprobación pública. Y requiere un profundo respeto por la seguridad, algo que esta familia carece. La sonrisa se le esfumó del rostro, reemplazada por pura confusión. No quería una confrontación entre lágrimas ni una disculpa vacía. Quería paz, y me di cuenta de que solo podría conseguirla usando como escudo la burocracia que ella odiaba. Continué explicando con tono tranquilo y mesurado que, dado que mi identidad, mi posición y mi autorización de nivel 5 habían sido expuestas públicamente en su evento, ahora tendría que cortar y limitar severamente todo contacto con mi círculo civil para proteger la seguridad operativa. No fue una elección. Fue consecuencia de su espectáculo. Le dije que, por su propia seguridad y la integridad de la inteligencia nacional, ya no podía arriesgarme a la proximidad. Era la manera más educada, profesional e innegable de decirle: «Te voy a cortar el contacto para siempre, y la Marina lo exige». Me alejé de la fiesta de compromiso, no con la tristeza de un paria, sino con la profunda y serena libertad de un liberado. Por fin había roto el cordón umbilical de las expectativas que me había ahogado durante décadas. Un año después, el incidente era solo un frío recuerdo. Ya no era Allard Kent, el que se desarrollaba tarde en el buffet. Era el contraalmirante Kent, ahora destinado en el Pentágono, trabajando en un entorno donde la autoridad era visible y el respeto se ganaba, no se heredaba. Mi nuevo mundo era estéril, centrado y completamente carente de rendimiento. Cuando hablaba, la gente escuchaba porque mi análisis era sólido, no porque estuvieran obligados por la sangre. Estaba rodeado de una verdadera familia, una familia cimentada en el respeto mutuo, la competencia y el riesgo compartido, una conexión más fuerte que cualquier obligación familiar. Un grueso sobre de lino llegó a mi dirección privada, la invitación de boda de Sarah y Jack. Me detuve, sintiendo solo una leve y cansada indiferencia. Pensé en las horas que Jack había pasado firme ese día, el miedo en sus ojos y el enorme coste del juego de poder de mi madre. Firmé un regalo genérico y caro de unos grandes almacenes y escribí para disculparme. Compromiso clasificado en la tarjeta de confirmación de asistencia antes de destruir el sobre original. No necesitaba asistir para demostrar mi valía. Mi silencio lo decía todo. La verdadera victoria no fue el saludo. Fue la profunda y silenciosa libertad que le siguió. Me di cuenta de que durante demasiado tiempo había buscado la validación de personas incapaces de dársela. Mi madre quería un legado que pudiera presumir en fiestas. Yo elegí un legado que proteja al país mientras ella duerme. A algunos héroes se les rinde homenaje con brindis. A los verdaderos se les reconoce con un saludo. Si alguna vez te han subestimado quienes deberían haberlo sabido, dale a me gusta y comparte tu historia en los comentarios. Retirado.